¿Qué tal? Cuando el poder intenta que pongamos los ojos en un punto y focalicemos la atención en él, es porque no quiere que miremos hacia otro lado. Conviene en estos casos, por tanto, levantar la mirada, ampliar el plano y hacer una panorámica del contexto. Ha sido el caso de Torre Pacheco, pequeña muestra tan solo del grave problema con la inmigración descontrolada y en particular con la marroquí, que puede derivar en un estallido social como ya ha ocurrido en bastantes países de Europa y expresión más allá de nuestras complejas relaciones con Marruecos. Es evidente que el gobierno estuvo interesado en alimentar Torre Pacheco para desviar la atención de la corrupción, las putas del PSOE y, sobre todo, los prostíbulos del suegro de Sánchez. Asunto este que está hundiendo el voto femenino del PSOE, como saben, en Moncloa. Es legítimo preguntarse, ¿tenemos un presidente que llegó a la cumbre del PSOE y del gobierno de España gracias a la fortuna de un proxeneta? Financió Sabiniano Gómez no solo a su yerno, sino también al Partido Socialista con el dinero de la prostitución. Moncloa sabe que el voto femenino fue el soporte que evitó en 2023 un gobierno de Feijóo. Sin el voto de las mujeres, Feijóo sería hoy presidente. Esta es la gran batalla política de estas semanas. El gobierno necesita, como sea, desviar la atención y cortar la hemorragia del voto femenino. Con las golferías gravísimas de Cristóbal Montoro han dado sin duda alguna en el clavo y el serial, que es muy grave y es un enorme escándalo, va a durar. Torre Pacheco les vino al pelo por una semana. Pero ampliemos el foco de este asunto y vayamos al contexto de aquello. Varios datos. 1. El autor de la brutal agresión a un jubilado que desata todo fue detenido intentando huir a Francia. 19 años, está en situación regular en España, pese a tener antecedentes por robo, tiene número de identificación de extranjero, vivía en Barcelona, nadie nos ha explicado aún qué hacía en Torre Pacheco, donde llevaba 2 semanas. En las 48 horas previas a la agresión, cortó la mano a otro anciano, robó una bici y fue condenado a prisión en un juicio rápido por agredir a un policía local. Pero andaba suelto por la calle. Era un ladrón, pero no robó nada al agredido. Nos dijeron que lo hizo para divertirse. En cualquier país serio, este tipo habría sido deportado hace muchísimo tiempo. 2. Los grupos de marroquíes que se rieron y provocaron a los vecinos en las primeras horas, cuando protestaban pacíficamente por la agresión al jubilado, eran chicos de segunda y tercera generación, que usaron además contra la Guardia Civil tácticas y elementos habituales, como la pirotecnia de las no-go zone de ciudades de Francia o Bélgica. Pudo ser mera imitación de las redes sociales, peor me lo ponen. Eso indicaría que estos chicos marroquíes de segunda o tercera generación en España, tan españoles como Abascal, que diría Ayuso, y es cierto, tienen peligrosos referentes en sus cabezas que nada tienen que ver con nuestro país. Los hemos visto en sus perfiles de redes y en los incidentes callejeros, enarbolando orgullosos la bandera de Marruecos y hablando de los españoles como algo ajeno a ellos, aunque viven aquí, en España, y tendrán seguro DNI y pasaporte español. 3. ¿Cuándo acabaron los incidentes? Pues cuando varios imanes marroquíes llegados de fuera de Torre Pacheco los mandaron a su casa y ellos obedecieron sin rechistar. Y 4. Apunto también, los grupos de ultraderecha que llamaron a cazar inmigrantes son absolutamente minoritarios en España y están absolutamente infiltrados por la policía, como los grupos de ultraizquierda. Miren, quizá el detenido ese de Mataró sea el único ultra de verdad de ese grupo y ni él mismo se enteró. Dicho esto, me pregunto, ¿ha tenido algo que ver Marruecos de una forma o de otra con Torre Pacheco? ¿Está Marruecos interfiriendo otra vez en la política española para sostener al PSOE, como hace siempre, en cuanto ve debilidad o cambio de ciclo? Ampliemos el foco de nuevo y vayamos al contexto de los días previos a la paliza del jubilado. 1. Marruecos cerró unilateralmente por sorpresa y sin avisar las fronteras comerciales de Ceuta y Melilla. Esto solo lo ordena el rey Mohamed y siempre es intencionado. Anuncia un chantaje. 2. Marruecos publicó una carta dirigida a Feijóo con una clara advertencia en tono de amenaza. El PP tendrá que seguir la política de Sánchez sobre el Sáhara, le advertía la carta si llega al gobierno. Nos consta que a la Embajada de Marruecos en Madrid le sentó fatal que el Partido Popular invitara a su congreso al Frente Polisario, y lo hizo saber en Génova. 3. A las pocas horas de esa carta amenazante de Marruecos a Feijóo, se produjo la brutal agresión sin motivo aparente en Torre Pacheco. La impresionante foto de la cara destrozada del vecino, convenientemente difundida, encendió las redes sociales y calentó el ambiente. Los marroquíes de Torre Pacheco fueron a descojonarse en la cara de los vecinos que protestaban por la paliza. El resto de la historia ya la conocemos. Los medios lo venden como racismo, Marlaska no manda efectivos y deja hacer, las teles ya tienen barricadas, fuego y violencia, el equipo de papagayos sincronizados del gobierno, como les llama Ayuso, se lanzan al relato de la ultraderecha con el que el gobierno se sostiene en las encuestas y gracias al cual repitió gobierno el 23J. Los vecinos estallan contra la manipulación de Televisión Española y La Sexta. El gobierno consigue por unos días, con Torre Pacheco, aliviar el foco mediático del suegro proxeneta de Pedro Sánchez, la posible financiación de su carrera política y la pérdida a raudales del voto de las mujeres. ¿Cuál es el poder de Marruecos en España? El poder de Marruecos en España se explica en cifras. Marruecos tiene en España 1.092.000 ciudadanos. Cifra
cifra estimada que incluye a legales, ilegales y nacionalizados. El último dato oficial del INE es de 1 de enero de 2024, es decir, de hace año y medio. Había entonces en España oficialmente 920.693 marroquíes. Para que se hagan una idea del crecimiento exponencial de la inmigración marroquí en España. En 1998 había, según el INE, en España 111.013 marroquíes. En apenas 27 años hemos pasado, por tanto, de 100.000 a más de 1 millón de marroquíes en España. La cifra se ha multiplicado por 10 y sigue creciendo. España espera recibir de aquí a 2050, según la AIREF, 235.000 inmigrantes cada año, con Marruecos y Venezuela a la cabeza de los que llegarán. Desde el año 2000, según el INE, 250.000 marroquíes han adquirido la nacionalidad española. Los servicios de inteligencia de Marruecos controlan al milímetro a su colonia en España. ¿A qué se dedican los marroquíes en España? ¿Cuántos de ese millón de marroquíes están trabajando y aportando al sistema económico español en A, claro, no en B? Últimos datos oficiales de la Seguridad Social. Fíjense, España contaba en abril del 24, hace más de un año, con 337.490 trabajadores marroquíes. Los marroquíes que trabajan en España han subido un 73% en la última década. Según la Seguridad Social, solo el 9% tiene estudios superiores. Nada que ver con eso que nos cuenta la hinchaurrondo en televisión española de que aquí vienen ingenieros y arquitectos en pateras. Es mentira. Por tanto, del millón de marroquíes en España, solo trabajan oficialmente en A 340.000. La pregunta es, ¿qué hacen los 750.000 más o menos restantes? ¿A qué se dedican? Cientos de miles de marroquíes en España que no están en la seguridad social, deambulan por las calles, están en la economía sumergida, en la esclavitud de los invernaderos, en la delincuencia y el tráfico de drogas, en el top manta de pingües beneficios que les permite además absurdamente acceder a la regularización a través de una actividad ilegal como esa. De los 750.000 marroquíes de actividad desconocida, pues descontemos a los niños, claro, en edad escolar. El año pasado había empadronados en España 250.000 niños marroquíes entre los 5 y los 14 años. El Ministerio de Educación reconoce que no todos están escolarizados. El índice de fracaso escolar entre los niños marroquíes en España alcanza el 40%. La tasa de abandono educativo de los marroquíes en España entre 18 y 24 años llega al 32,4%. Descontados los menores, tenemos pues a 500.000 de adultos marroquíes en España sin hacer nada oficialmente, más los ilegales de otros países, sobre todo africanos. No aportan a las arcas públicas, pero sí se benefician con ayudas y subvenciones públicas. Así las cosas, ¿qué nos espera a futuro? Miren, en las últimas 2 décadas han nacido en España entre 350.000 y 400.000 hijos de marroquíes. En bastantes provincias ya nacen más bebés de padres extranjeros que nacionales, según el último estudio del Observatorio Demográfico CEU, a partir de microdatos del INE. La mayoría de esos bebés son de padres marroquíes. En lugares como Sal, Gerona, los bebés nacidos de extranjeros, con mayoría de padres marroquíes, llegan al 80%. En Manlleu están en el 70%. Y no solo en Cataluña. En Parla, aquí en Madrid, superan el 50% los bebés nacidos de padres extranjeros, la mayoría marroquíes. Parla es ese sitio de Madrid donde vimos aquella exótica manifestación semipodemita de chicas marroquíes de segunda o tercera generación, tan españolas como Abascal, que diría Ayuso, y es cierto, y ese es el problema, pidiendo ir a la escuela con el velo islámico. En la región de Murcia el 30% de los bebés son de padres extranjeros, en Torre Pacheco el 60%. La mayoría de bebés nacidos en Torre Pacheco, el 40%, son de padres marroquíes. Según el Observatorio Demográfico del CEU, el 70% de la inmigración africana y musulmana que llega legal o ilegalmente a España es marroquí. El Observatorio del CEU advierte que Murcia es, junto a Cataluña, la región más islamizada de España gracias a las mezquitas de los marroquíes y al lavado de cerebro vía Internet. El informe del CEU describe un eje Almería, Murcia, Alicante, donde, como en Cataluña, en menos de una década, la población de origen extranjero será mayoritaria y superará a los autóctonos españoles si la inmigración sigue masiva y descontrolada y nuestros jóvenes siguen teniendo perros en vez de hijos. Les pido disculpas por toda esta borrachera de datos. Trato solamente de dibujarles la importancia para la estabilidad o inestabilidad social en España de una masa inmigrante, la marroquí, manejada por los servicios de inteligencia del régimen, como sabe el CNI, que ha creado guetos cerrados con normas propias en los barrios y pueblos de nuestro país, alterando la convivencia de muchos de ellos, esta es la realidad, y donde la delincuencia ha crecido en paralelo a la llegada masiva de inmigración ilegal, no solo, por supuesto, la marroquí, como en Torre Pacheco. El portavoz local del PSOE reconoció en el pleno del Ayuntamiento de febrero, lo hemos publicado el vídeo en OK Diario, que la población se había doblado en apenas una década por la llegada de inmigrantes y que los delitos habían crecido paralelamente. De 2023 a 2024, las agresiones sexuales aumentaron un 40% en Torre Pacheco. ¿Tienen motivo o no?
los vecinos de Torre Pacheco, para estar hartos? Torre Pacheco es una pequeña muestra, sobre todo, de la preocupante falta de integración de parte de las segundas y terceras generaciones de marroquíes en España. Ese es el grave problema a futuro, como ha pasado en Francia, Bélgica o Alemania, que así empezaron hace mucho. El millón de marroquíes en España, manejados por la inteligencia exterior e interior marroquí, como bien sabe el CNI, es una quinta columna de Marruecos en nuestro país, queramos verlo o no, y más si sus jóvenes no se integran a futuro. En Europa ya lo han comprobado. La injerencia de Marruecos en la política española es un hecho evidente desde siempre, como bien sabe el CNI. Se agita especialmente cuando llegan cambios de ciclo político, como el actual. La Dirección General de Estudios y Documentación, la inteligencia exterior de Marruecos, dirigida por el temido Abdelatif Hamouchi, tiene desplegados en España entre 30 y 50 agentes, que han creado, reclutando compatriotas inmigrantes, una amplia tela de araña de colaboradores con acceso a información milimétrica de interés, que es cualquiera en principio a la espera después de ser analizada. Por ejemplo, los prostíbulos y las saunas, sin ir más lejos. El sexo es un chollo para sacar información. Lo que Villarejo llamaba información vaginal, que en el caso de los de Sabiniano Gómez, pues también fue información anal. En las aulas de Sabiniano Gómez, políticos, periodistas y empresarios de postín se tiraban, con perdón entre otros, sobre todo a jovencitos marroquíes, también brasileños. La inteligencia marroquí compra también en España voluntades de funcionarios de todo tipo y de periodistas. Según informes del CNI, el espionaje marroquí en España es el más agresivo junto al de Rusia. Marruecos hace chantaje a España con dos cuestiones básicas: inmigración y seguridad. La factura la pagamos todos, particularmente la han pagado nuestros agricultores y pescadores. Rabat nos ha mandado en pateras, como Argelia hace lo mismo, a toda la calaña que Mohamed no quiere allí, de delincuentes comunes a radicales yihadistas peligrosos. Las mezquitas que difunden el salafismo en España las dirigen básicamente marroquíes, controlados también aquí por la inteligencia marroquí. Marruecos juega a ser nuestro aliado en seguridad, y lo es, pero sabe abrir o cerrar a conveniencia el grifo de la información. Ahora vamos menos ciegos que en 2004. Algunos de los marroquíes del 11M de 2004 eran confidentes policiales. Las fuerzas de seguridad y el CNI mantienen una red de colaboradores marroquíes que se supone pues no hacen el doble juego. La X del 11M quedó vacante en el juicio. Es lícito pensar que aquellos atentados de 2004, perpetrados por marroquíes en España, convencidos parece de que hacían la yihad, fueran en realidad una operación de falsa bandera de uno o varios servicios de inteligencia para cambiar, como ocurrió, llegaban las elecciones, el rumbo de la historia de España. Para evitar simplemente que el PP ganara las elecciones de nuevo y debilitar el enorme peso exterior de España conseguido por Aznar, que se codeaba con Estados Unidos, Reino Unido, Israel y las primeras potencias del mundo. Marruecos y Francia no soportaban la influencia de España. Los intereses eran y son hoy enormes todavía. El Sáhara está por explotar prácticamente al 100% y el negocio, por ejemplo, del hashish medicinal en el Rif, con tecnología de Israel, es un chollazo a futuro de beneficios inconmensurables. La llegada de Zapatero y el PSOE al poder en 2004, tras el 11M, con sus ofensas a la bandera americana, la retirada traicionera de Irak y los pañuelos palestinos, lo recordarán en los mítines socialistas, deterioraron nuestras relaciones con Washington y con Israel. Ese hueco lo cubrió Rabat. A Marruecos le convenía más tener a Zapatero en la Moncloa. Desde el 11M y la llegada de Zapatero al poder, Marruecos ha tejido en estos 20 años con Estados Unidos e Israel un nuevo eje de influencia: Washington, Rabat, Jerusalén, que ha dejado a España como un actor secundario en el estrecho de Gibraltar hasta para nuestros aliados. Gracias a Zapatero y ahora al servilismo extremo de Pedro Sánchez con el rey Mohamed, Marruecos es la verdadera potencia del estrecho de Gibraltar, mientras nosotros somos cada vez más unos mindundis. ¿Por qué Sánchez es tan servil con Marruecos? ¿Qué le debe Sánchez a Marruecos o el PSOE? Porque esto viene, ustedes son muy jóvenes, desde Felipe González, no es de ahora. ¿Qué le debe Zapatero, el PSOE a Marruecos o Pepiño Blanco, cuya consultora Acento es el lobby de Mohamed en Europa? ¿Prefiere Mohamed al PP o al PSOE en la Moncloa? ¿Ustedes qué piensan? ¿Preocupa a Rabat que caiga Sánchez? El PP en el poder, sobre todo con Aznar, ha practicado siempre con Marruecos una política de firmeza. Rabat interpreta siempre la cordialidad con debilidad. Volvamos pues al contexto y analicemos qué cosas han pasado con Marruecos desde que Sánchez está en la Moncloa. Por ejemplo, las visitas del enigmático Abdelatif Hamouchi al interior, al Ministerio del Interior y al CNI en Madrid han sido notorias en estos años de sanchismo e inusualmente difundidas por ellos, por los marroquíes, adrede, sin duda. Hamouchi, por ejemplo, pues lo vimos en una foto incluso con el rey en el bicentenario de la policía.
Las poderosas mafias de la droga están ligadas a elementos de la cúpula del régimen marroquí. En 2022, Marlaska se cargó el Ocon Sur de la Guardia Civil, pese a que el teniente coronel Oliva y sus 130 agentes pulverizaban las estadísticas de detenciones e incautaciones de alijos. Les esperaban los agentes camuflados bajo la arena en las playas de Algeciras y alrededores a que llegaran con los fardos. Les escuchaban ya antes de salir de la costa marroquí. Los tenían absolutamente controlados, pero hacían daño al negocio. Las élites militares y policiales del régimen marroquí controlan desde el otro lado del estrecho el tráfico de drogas ligado al tráfico de inmigrantes. Son dos negocios ya en uno. Las mafias campan a sus anchas en el estrecho de Gibraltar. Marlaska mantiene sin medios a los pocos efectivos que trabajan allí, casualmente cobrando además adrede, con perdón, una mierda para que no pidan ese destino, sin complemento además ni de peligrosidad, ni de zona especial, ni de nada, sometidos además los agentes, los de la policía y los de la Guardia Civil, ellos y sus familias, a la presión brutal de los clanes de la droga, que hacen fotos incluso a los hijos de los policías en la puerta del colegio y se las dejan en el buzón de sus casas al más puro estilo de ETA. Esto es lo que se vive con las mafias de la droga que vienen de Marruecos en territorio español, en el campo de Gibraltar. El Estado prácticamente ha desaparecido en el campo de Gibraltar gracias a Sánchez y a Marlaska estos años. Desmantelado el Ocon Sur, Sánchez y su otra sumisa, Margarita Robles, han recortado también estos años las estructuras del CNI en Marruecos, comprometiendo, según fuentes del centro, su trabajo y haciéndonos, por supuesto, entonces, más dependientes de Rabat y de su información y, por tanto, mucho más vulnerables. Con todo, el CNI seguro que sigue cumpliendo su misión, plan B, plan C o plan D, si es necesario. Pero, sobre todo, mirando a estos años, nadie nos ha explicado aún el cambio unilateral y personal de Pedro Sánchez sobre el Sáhara, rompiendo 45 años de política exterior española, un sábado por la tarde, con una carta escrita por Moratinos, exministro de Zapatero, y que conocimos filtrada por la prensa oficial de Marruecos. La respuesta a este misterio, que no lo duden, es la clave de todo, tiene un nombre: Pegasus, el sistema israelí con el que Marruecos accedió a los teléfonos de Pedro Sánchez, Begoña Gómez y Marlaska, entre otros. Nadie lo ha desmentido, porque estas cosas, como es natural, pues ni se confirman ni se desmienten, al menos en España, y en Marruecos pues muchísimo menos. ¿Qué información había en esos teléfonos? ¿Quién la tiene? ¿Qué fotos y vídeos, incluso, no sé, personales quizá, y documentos profesionales había de Begoña Gómez y sus negocios o del propio Sánchez? ¿Qué conversaciones? ¿De qué temas? ¿Con quién? La pregunta es, por tanto, legítima también. ¿Hay alguien chantajeando desde al menos 2021 al presidente del gobierno de España? Tenemos derecho a sospechar que sí, visto lo que mienten y el manto de oscuridad que han extendido sobre este tema. Y ahora repito la pregunta: ¿a quién prefiere Marruecos en Moncloa? Ahora que vienen elecciones, o se supone que hay cambio de ciclo, ya veremos, cuidado. ¿Al PSOE de Sánchez, Zapatero y Pepe Blanco? ¿O prefieren Marruecos al PP de Feijóo, bajo la presión ahora además de Vox pidiendo ponerles firmes, sellar las fronteras y hacer deportaciones masivas de su quinta columna en España? Marruecos es la mano que mece la cuna. Torre Pacheco duró lo que 3 imanes quisieron cuando se plantaron allí, convino parar la cosa para no ir a más y mandaron a los gudaris de Mohamed a su casa. Torre Pacheco ha sido, quizá, no sé, una muestra a escala infinitesimal de lo que podría ocurrir en nuestras calles si Rabat agita a su colonia. Una forma, quién sabe, de enseñarle la patita a Feijóo y de paso de echarle un cable a Sánchez. En Francia y en Bélgica bien saben que esto no es ninguna broma, con el añadido de la guerra interna entre inmigrantes marroquíes y argelinos que se odian, también aquí en España, y los vemos a machetazos por las calles. Así empezaron en Francia, hace mucho. Estos días circula por las redes, lo habrán visto, una entrevista del rey Hassan II, padre de Mohamed VI, en la televisión francesa. Era 1993, ha llovido, ¿eh? La periodista le pregunta por la integración de los marroquíes en Francia y especialmente de sus hijos y de sus nietos. El rey Hassan II se ríe y le contesta con toda seguridad: no se integrarán nunca, seguirán siendo y vivirán como marroquíes. Solo quieren la nacionalidad por puro, dice, interés. Era 1993. Más claro, agua.